también pudimos sustentar, porque al principio no querían algunos compañeros que apareciera el tema de los compañeros que han sido judicializados en este sistema. Estuvimos con el compañero Toribio también presentando una queja para que se defiendan los derechos humanos de todos los que fueron a manifestarse, no solamente los educadores. Hay personas jóvenes que tienen que ir a firmar cada 15 días, hay educadores que trabajan en el área de Ñocrío que tienen que venir a los lugares donde viven. Eso es imposible. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio Público o qué está haciendo? Y le agradecemos también a la Alianza de Abogados, está el licenciado Nilo, el licenciado Silvio Guerra, el licenciado Ruiz, Moncada Luna y muchos otros más que están apoyándonos grandemente, porque si hemos sido afectados a la provincia de Chiriquí en los temas de persecución judicial, y es por ello que también fuimos a la Defensoría a entregar esos documentos con la persona Yadira y el amigo Toribio, y hoy día más que nunca nos sentimos contentos de que los bastiones del oriente chiricano, el bastión de Ruizacua, quedó bien representado. Los hermanos de la comarca muy felices con nosotros, han reconocido ese trabajo y ese esfuerzo que han hecho los educadores por sacrificio y por muchos días. Hoy más que nunca, un 2 de diciembre, podemos honrar la patria con mucho orgullo, con mucho civismo y decir que nosotros los educadores, que los hermanos de la comarca y la comunidad en general, hemos demostrado que estamos dispuestos a seguir peleando, y el tema de la patria potestad que vamos a analizar con los abogados y el tema de muchos miles de kilómetros que hablan de Darién también se va a investigar en su debido tiempo, porque nosotros tenemos también que dar un legado de lucha. Nosotros podemos luchar, pero hoy es sábado, esto está lleno de docentes. Nosotros podemos luchar en jornada contraria, ir a trabajar en la mañana, protestamos en la tarde en los diferentes bastiones, en el oriente chiricano y a nivel de Boca, donde también felicitamos a los profesores Francisco Cedeño, profesor Maino Morfi, que estuvieron conmigo, y a toda la delegación también que recibió al amigo Toribio en Panamá con muchas calles de honor, agradecido porque el compañero Toribio se merece eso, nos merecemos todos. La Chorrera nos recibió con abrazo, también los jóvenes que estaban o que siguen todavía en la Corte Suprema también, y esto para nosotros es una felicidad, a saber de que hay mucha gente que sí reconoce el trabajo, hay mucha gente que nos satanizaba, que nos criticaban, pero hoy día hay un país feliz, hoy día hay una nación que está contenta de que Panamá, y muchos lloraron, ¿verdad, Toribio? Mucha gente lloraba cuando nos veía de la emoción de lo que hemos logrado nosotros con nuestro país. Por eso yo nunca voy a dejar de agradecerle a toda la comunidad de Ruizacua, a toda la comunidad de la 20 de diciembre, a incluir a los jóvenes de la Loma, al doctor que llamamos de cariño, y a todos, a Marvin, a todos, porque verá que sin ellos no hubiéramos logrado. Decía en el discurso, el único lugar donde están los educadores que están luchando es Ruizacua, porque ahí están los maestros, los hermanos de la comarca, la comunidad en Panamá. Ahí estaban ustedes, todos los días salían por la televisión, todos los días estaban en los medios. ¿Por qué? Porque ustedes tenían un área cerrada donde incomodó a los ricos, a los diputados, al alcalde, al gobernador, y eso nos hace sentir feliz de que todos nosotros hicimos un trabajo en conjunto con la comunidad y los hermanos de la comarca, donde Toribio también, como amigo de lucha, reconoció ese trabajo. Él y muchos más lo han demostrado y nos sentimos felices. Aplaudimos a toda la Alianza del Interior, porque nosotros representamos a esta lucha un grupo de alianzas donde hay transportistas, hay jóvenes, hay también profesores, está la Federación de Trabajadores y Sindicalistas, está también Ganaderos al Rescate. Hay muchas organizaciones que más adelante vamos a estar haciendo una asamblea de dirigentes en el oriente chiricano para tenerlos a todos y fortalecer el movimiento. Porque la lucha no termina hoy, con eso en la Gaceta Oficial que hace el presidente. Hoy la lucha tiene que mantenerse más firme que nunca, y el pueblo ordinario que nos dio cátedra de lucha tiene que mantenerse en unidad con todos nosotros y valorar que Panamá necesita no solamente el tema de la minería, la hidroeléctrica, el arrastre también, la pesca en arrastre. Vamos a analizar, como dije, el 409. Aquí hay muchos cursos. El presupuesto de la Asamblea, que es muy alto. Aquí la disminución de los candidatos que tienen que estar. ¿Cuántos representantes? 71 de la Asamblea. Tenemos que luchar para reducir esto, que por provincia por lo mínimo sean 2 o 3. Estamos gastando mucho dinero que sirve para la educación, para la medicina, porque estamos dando mucho presupuesto a la Asamblea. La plata no llega a las escuelas. Yo sé y confío en Panamá en que vamos a hacer un trabajo diferente aquí adelante. Profesor, se vuelve a clase a partir del lunes. ¿Qué le parece? Ya salió en la red oficial el fallo de la constitucionalidad de la... Sí, nosotros regresamos más los docentes que estamos en la ciudad. También se dijo que es progresivo en las áreas de la comarca, porque tenemos docentes que tienen que caminar
2 o 3 días, hay unos que tienen que esperar helicóptero. Todo esto quedó en el acuerdo de huelga, también el pago a 1000 y tantos educadores TEFA que deben cobrar esta quincena. También había instructores vocacionales por primera vez histórico en la vida republicana de Panamá, que docentes que estuvieron cobrando agosto, les suspendieron salarios octubre y noviembre. Dice que no había presupuesto. No podemos vivir en un país que no haya presupuesto para la educación. Debe ser lo primero, la educación y la salud. Y ahí vemos las debilidades que tenemos en nuestro país. Que reconozcan ese trabajo que hacen los educadores estando en un centro educativo sin cobrar. Hay muchas cosas que el ministerio incumplió, también como la alimentación. 10 millones en libros, no llegaron los libros, la alimentación en la escuela. Nosotros luchamos en el 2023 para que en las escuelas por lo menos hubiera un vaso de crema y no lo pudimos lograr porque no llegó el vaso de crema a la escuela. Y más aún, miren, hemos presentado proyectos que en la comarca, por ejemplo, tengamos internados para los niños y tengamos también una universidad, un hospital como debe ser. ¿Cómo es posible que un país de los millones, un país que está secuestrado por la tiranía de los políticos, no pueda tener la capacidad de tener un hospital en la comarca, en las áreas más urbanas? ¿Y por qué vemos un presupuesto y un alto costo, por ejemplo, en UNACHI? Por ejemplo, en la UNACHI, donde se desperdicia mucho dinero. Entonces tenemos que ser conscientes con la realidad y sabemos que las palabras que decimos y que dice el amigo Toribio, por eso que nos castigan y nos quieren perseguir el gobierno, el Ministerio Público, porque no les gusta este discurso, pero es el discurso que ya los panameños estamos cansados, estamos agotados, estamos ya, como dice el pregón, en las calles, cabreados de vivir tanta corrupción y no haber oportunidades para nuestros estudiantes, donde el IFARO le da 180.000 a un hijo de diputado, a un hijo rico, pero el hijo de la comarca no le da la oportunidad de estudiar, no se la da. Los jóvenes tienen que salir a las calles para buscar un real, para poder ir a la universidad, cuando los hijos de los maleantes pueden tener 180.000 y más. Y estas cosas son las que nos están asfixiando como Panamá, y esas cosas son las que tenemos que luchar nosotros, seguir adelante, unificar a todos los docentes, a todos los gremios, a todos los movimientos, que Panamá necesita un respiro, porque de lo contrario, como decía el pastor, lo que vamos a tener que emigrar somos nosotros. Muchas gracias. ¡Fuera los corruptos! ¡Viva los docentes! Regresan a las áreas que hablan toda la vida definitivamente. Gracias por la participación en Oriente Chiricano. Eso es lo que esperaban los compañeros que han estado todavía en vigilia en el balcón de lucha, viviendo haciendo siempre intermitente. Creo que era lo que esperaban. Agradecemos primero a Dios sobre todas las cosas y agradecerle al pueblo panameño que han despertado el 80% de la población en el país para poder defender los derechos de la generación. Estamos viendo de que a nivel nacional, el territorio del país, en Donoso, todavía esto no acaba, porque para poder tener una paz completa en nuestra casa necesitamos acompañar a nuestros hermanos que se encuentran en Donoso, se encuentran en la parte del mar, a donde pues todavía hay barcos sobretenidos, a donde ellos esperan de que se cierren completamente la continuidad de la inflación de ese bueno, esperamos, como le hemos dicho, de que eso se cierre completamente y se crea una ley especial a nivel nacional, Panamá libre de minería. Eso es lo que esperamos. Ya vuelven nuevamente a los puntos que ahora digamos toda la ciudad. Definitivamente eso es lo que ha estado esperando los compañeros, porque ha habido desconfianza de parte del Ejecutivo. Sabemos que en el 2017 hubo una constitucionalidad, nunca fue publicado, la empresa siguió arbitrariamente continuando la operación, y es por eso que era la desconfianza, pero ya creo que ahora mismo ya el Oriente Chiricano va a volver a la normalidad, y es lo que hemos dicho, estamos analizando el 409, el tema de los 339.000 hectáreas que se entregó mientras que nosotros estábamos en la calle para la explotación y la extracción de petróleo que se va a hacer en el área de la isla. Estamos ya tratando de evaluar y conversar y dirigirnos hasta ese lugar, a conversar con los compañeros para estar en el alerta. El gobierno debe explicar por qué ha hecho eso. Gracias. ¡Solo el pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Sin luchas! ¡Sin luchas! ¡Y un pueblo unido! ¡Y un pueblo unido! ¡Y esta lucha no es de uno! ¡Y esta lucha no es de uno! ¡Y esta lucha no es de uno! ¡Que no se enseña a luchar!
buenas tardes. ¡Solo el pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Sin luchas! ¡Sin luchas! ¡Sin luchas! ¡Y un maestro unido! ¡Y un pueblo unido! ¡Y un chiriquero unido! ¡Y una comarca unida! ¡Solo el pueblo! ¡Panamá no se vende! ¡Panamá no se vende! ¡Chiriquí no se vende! ¡La comarca no se vende! ¡La comarca no se vende! Estamos aquí en el Sucre, en la ciudad de David, en el Sucre. ¡Avanza ley! ¡Sin luchas! ¡Sin luchas! Abdiel González, saludos, saludos. ¡Solo el pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Solo el pueblo! Por eso valió. Buenas tardes compañeros docentes, miembros de la comunidad El Sapo, docentes, miembros de la comunidad El Sapo, de la comunidad de siempre, moradores también de la comarca, estudiantes, al doctor Ramírez, mi malito por ahí, a todos los jóvenes y en especial a los educadores que se encuentran el día de hoy. Para nosotros, como lo dije desde el primer día, Permiso, papá, es permiso. algo histórico. Dame permiso. Ustedes deben tomarse una foto con él en la entrada de su sala. Estamos en David, estamos en David. Hemos logrado como país, o lo que estamos logrando, va a quedar marcado por siglos y por muchos años. ¿Por qué? Porque todos los días Panamá se levantó y Panamá dijo no a la minería. Es una oportunidad muy bonita también para que todos ustedes, los educadores, se sientan orgullosos de lo que ustedes han logrado. Los maestros y los profesores se les está dando su reconocimiento por todo el esfuerzo, por todo el sacrificio que han Hola Abdiel, saludos, saludos. orgulloso también de haber compartido la ciudad con grandes dirigentes del país. Por eso, el amigo Torillo presidente, dice Torillo presidente. aplauso para el compañero Torillo. Un fuerte aplauso para Torillo. Torillo presidente. Queremos más o menos explicarles a ustedes el acuerdo que ustedes tienen, hermano. Ustedes no se crean, cuando llegamos a la primavera, todavía no pudieron hablar. Fue lo mismo que nosotros. Señores, esto es lo que se vive aquí en el Sucre. Los educadores Señor. Mónica robando cámara. Ah, sí, dice que sí, ya van a abrir la calle, dice. ¿Qué pasó? Aquí estamos con Toribio, futuro presidente, dice. Saludos, Body. Bodyguard 507, saludos. Sí, ya van a abrir la calle. Y ahora sí sigue. Gracias Panamá, ustedes han ganado. Aún esta batalla no termina porque aún tenemos todavía dos batallas. Estamos muy pronto analizando lo que puede suceder. Panamá es del pueblo más humilde, Panamá es de los panameños, no de los poderes económicos. Panamá no se vende. Hay victoria.
el espacio de... ¡Sin rutas! Cierre aún no sé si hay cierre todavía. Ahorita le pregunto a Toribio a ver. La comarca se defiende. El agua se defiende. Porque el toro se defiende. Claro que sí, Boli. Claro que sí, así mismo es. Todo el mundo se quiere tomar una foto con Toribio, no me dejan acercarme. Miren, miren. No, salgo en la cámara. El señor Toribio es muy querido aquí en Chiriquí, en Oriente Chiricano. Aquí en David. El señor Toribio tiene popularidad. Sí, yo lo voy a hacer ahorita, pero lo voy a subir en video. Trataré. ¿Qué va? El PRD no va más. No van. Vamos a esperar a ver si Toribio puede hablar con nosotros. Esperemos que Toribio hable con nosotros. Mucha euforia aquí de la gente con Toribio. Lo ven como un héroe. Si estos líderes lamentablemente comienzan como sector de fallo, así mismo es. Que quede escrito en la agenda de la vida. Prohibido olvidar. Acuérdense que viene la próxima elección y queda poco. Traiga papeles sin vergüenza de patria. Cero reelección. Ya saben. Oye, Mónica, Escriba eso. Prohibido olvidar. Gente, regalen un like. Regálenme un like. Debemos hacerlo en un lugar que quede más clara la foto, pero vamos a dar palabras para que Toribio, de repente, no sé si más vino de la comunidad. Vamos a escuchar a lo que dice Toribio ahorita, en breves minutos. Vamos a escuchar a Toribio, el dirigente de la comarca. No fue fácil, lograr poder consensuar con
un acuerdo, la ministra pretendía en su momento y su equipo, vamos a tener que hacerlo por ahí. Sí, como decíamos nosotros, que llegar al acuerdo no fue fácil, pero la tenacidad de los dirigentes logró que el resultado fuera favorable para toda la educación y sobre todo para que se mantuviera un calendario igual como el que lo tenía. Toribio no tiene guardaespaldas, Toribio no tiene guardaespaldas. De la empresa privada y sobre todo aquellos que perdieron este negocio. El señor Toribio sin guardaespaldas. Castigar a los educadores. Por eso es muy importante que todos nosotros. Ah, sí, voy a decirle ahorita, a ver si nos da un mensaje en Overe. Por favor, no nos escuchamos, no nos entendemos. Cada palabra del consejo del señor Camaño y luego viene la palabra del señor Toribio. Así que por favor, porque el día de hoy, si nos escuchamos, lo entendemos mejor todavía. Porque también necesita decir sus palabras y todo. Toribio, más tarde da un mensaje para eso. Sí. Más tarde habla de eso. Ya le hablé. Ahí va Yerita, porque damos como 5 carros para dar como compañeros. Pero cuando llegamos. Señores, Toribio va a hablar en breve momento con nosotros. No se vayan, vamos a esperar. Hay mucha gente, mucha euforia al ver a Toribio aquí. Vamos a dar unas palabras para nosotros. Tiene ese entusiasmo que es tan importante y que los líderes no podemos perder. Cuando las personas vienen con el mundo, vamos a terminar con esta foto. ¿Algún voluntario que quiera venir aquí a hacerle guardaespaldas al señor Toribio? La última foto. Toribio necesita un guardaespaldas porque la gente lo están sucubiendo aquí. Lo están bajando aquí a Toribio. CNN. Sí, CNN. Patatina acá, permiso. Sí, estamos directamente desde David, señores. Y se la envío después. Yo te la envío. Así mismo es Camilo, así mismo es Camilo. No podemos bajar la guardia. Hay que estar pendiente. Hola Bruno, ¿cómo estás? Vamos a escuchar a Toribio, a ver qué dice Toribio. Ante todos los educadores, por algo muy importante, para que quede como aprendizaje de la vida. Nosotros hemos tenido una fortaleza. Gente, regalen un like. Y la fortaleza fue Dios. Recuerden, presten atención por favor. Recuerden que cuando llegó el pastor, llegaron varios pastores, pero cuando llegó también el pastor de Mira ya, ustedes vieron que cambió las cosas. Las cosas fueron favorables. Cuando nos arrodillamos, no nos avasalló la policía. Y algo muy importante, este señor que está aquí, Toribio, mi persona, creo que en el país fue una de las personas más criticadas, más señaladas. También nos amenazaron de muerte y un montón de cosas. Fuimos a las redes sociales a personas que menos querían la provincia de Chiriquí. Y vine para la sorpresa, Toribio, tú viste la cantidad de personas que nos esperaban en la chorrera y que todos querían sacar su foto con nosotros dos, con la persona de Yadira. Era una alegría. Cuando nos encontramos en los restaurantes Los Santos, el restaurante, bueno, dice, nosotros vamos a brindar la comida. Éramos como 20 y 30 personas. Oye, es bonito saber, y yo le decía ahorita a un compañero, a veces de repente tú en una provincia no vas a reconocer el valor que tenemos los dirigentes como Toribio y mucho más, pero hay personas afuera que cuando llegó este señor, cuando llegamos a Panamá, no era una sola persona, eran cientos de personas que se querían tomar la foto con el equipo de nosotros de trabajo. Y eso digo, cuando las personas te quieren hacer daño y tú caminas con Dios o pones todo en manos de Dios, Dios te guía, Dios te hace la señal y Dios te ilumina en la oscuridad. Y eso no creo que lo olvide ninguno. Cuando las personas te quieren hacer
para que no estuvieran hoy aquí. Y miren que lo completo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Un aplauso para Dios. Un aplauso para Él, que nos guía, para Él que nos motiva y sobre todo para Él que nos da la salud. La salud. Gracias a Dios también, como lo dije en la entrevista, pudimos también ir a la Defensoría y presentar un recurso para que se honre a aquellas personas también que fallecieron. En el acuerdo también se le va a reconocer a las personas que lamentablemente también perdieron la vida en ese acuerdo. También hay un acuerdo para instalar una mesa de trabajo con el Ministerio Público o con el representante para que a los compañeros aquí en Rizaco, a los jóvenes, Osvaldo Guerra, saludos. de la comarca, a los docentes, Buenas tardes, tenemos que seguir vigilante, dice, sí, así mismo es. No hay que bajar la guardia. Por primera vez quiso o está judicializando el movimiento. Yodelda Ramos, chambea, güey, dice. Sí, ya estoy chambeando, ya estoy chambeando. Esta es mi chamba. Pero la Carta Magna es la que manda en este país. Por eso, hoy más que nunca, todos los educadores tenemos que sentirnos orgullosos por un trabajo que hemos realizado con esmero, con muchas críticas, con muchas palabras a veces ofensivas de vagos y vagos. Y hoy día lo que le dimos la esperanza a un país somos esos vagos, somos esos que sacrificamos los salarios para defender a la nación, para defender a esos niños que van creciendo. Eso somos los educadores. Soy Torres, que nadie de esos abogados corruptos nos defienda, dice. Nunca luchando. Esos son los docentes. Un aplauso para todos los queridos educadores. ¡Viva los docentes! ¡Viva la comarca! ¡Viva la comarca! ¡Viva! ¡No hay victoria! Para los miembros que viven al lado del río Rizaco también. ¡Viva el Chaco! Gracias. Le vamos a pasar la voz al amigo Toribio García, que tiene un discurso muy coherente, que tiene un discurso sano para el país. En breve minuto, Toribio, señores. Compañero Toribio, le voy a pedir, A ver qué dice Toribio con respecto a los cierres allá en el oriente chiricano. siga haciendo el Vamos a escuchar. No cambie, la plata no puede comprar la conciencia y la dignidad de los buenos hombres. Y sigamos firmes defendiendo a esa hermosa patria que se llama Panamá. ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! Palabra por el compañero Toribio García. Sí, primero que nada, doy gracias a Dios. Y antes de darle gracias a Dios, con honor a mi pueblo, vamos a poner a nuestro amigo y hermano y compañero y educador para que nos cante un canto en idioma nuestra, en honor a mi pueblo, y después de eso me voy a dirigir a ustedes y a la nación. Atención, vamos a escuchar un canto en a ver. Vamos a escuchar un canto en a ver. Algo, la profesora. Sí se escucha. ¿Está en Ahora, sí. Póngale la mano así. La profesora Berta Casés. Escuchamos un acá en a ver. Acá en a ver. Aquí está, ¿eh? Voy a transmitirlo en vivo, pero no empiezo. De las redes sociales de AECH. Matare tiwe. Matare bari ngabo Netita maye. Matare bari ngabo Netida niere. Matare tiwe. Bori. Matare ngobo. Matare. Matare tiwe. Naki udiode. Tigron de nuevo. Matare tiwe. México voirá a tu guarerema.
hoy más que nunca, Señor. Yo Escuchamos la canción en español. hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo. Hoy más que nunca, Señor, te amo, te amo, te amo. Eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, te amo, te amo. Y yo muy pronto tu rostro veré. Mataré, 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 güey. Macrio de ade, tigro de tengo vos. Mataré, 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 güey. Neti cabaira, a tu enguare mave. A continuación, palabra por parte del señor Toribio. Vamos a escucharlo, a ver qué dice. Gracias, Panamá. Sin un educador, no hay profesionales en ningún territorio de la geografía del mundo. Panamá, hoy debemos rendirle el honor a esos educadores que educan en la calle, en la casa, 24/7. Creo que son los menos pagados mejor en este país, son los que más trabajan. A veces solo porque defienden una causa los señalan. Pero sin embargo, ellos son los que dan siempre el pecho, mártires como lo hemos hecho nosotros en la comarca. Chiriquí, para mí es un honor de estar con ustedes en este lugar, profesores y profesoras de diferentes materias. Sin ustedes mis hijos no se educarían. Hoy me alegro y le doy gracias a todo Panamá de diferentes gremios, de diferentes índoles que salieron a pelear para que hoy el nefasto contrato ley 406 fuera declarado inconstitucional, y hoy nos hemos llevado la sorpresa que fue ya subido a la Gaceta Oficial. Y eso se merece un fuerte aplauso. Este humilde servidor que se encuentra hoy con ustedes ha venido luchando desde mucho tiempo, 20 años a cumplirse este año que viene, de estar en la lucha, y siempre ha venido pregonando la verdadera reivindicación de un pueblo sólido, un pueblo libre, un pueblo que tenga un derecho a la economía justa, un pueblo que tenga una educación justa y un pueblo que tenga el derecho a la salud justa en nuestro país. Hemos ganado una batalla, señores, pero aún la guerra continúa, porque recuperamos 12.000 hectáreas de terreno y todo el país que fueron secuestrados y vendidos. Hemos recuperado, hemos reconquistado, pero mientras estábamos reconquistando ese territorio, nuevamente el Ejecutivo con el Legislativo estaban haciendo y entregando 339.000 hectáreas en Darién. Y no podemos quedarnos callados, señores. Así es. Ahora que tenemos que reorganizar, ahora que tenemos que llegar a los 90% de la población que ha despertado Panamá, vamos por el rescate de esos 339.000 hectáreas. También tenemos que estar claros que la ley 409 también fue puesta
nuestros hijos. Y eso no lo podemos permitir. Pero siempre unidos lo vamos a lograr. Aquí no solo lo ganó la comarca, aquí no solo lo ganó los educadores, aquí no solo lo ganó los gremios sindicales, aquí no solo lo ganaron los gremios de médicos, aquí lo ganamos todos los panameños y los niños y jóvenes que estuvieron en la calle. Tienen un amigo más y un aliado que siempre ha venido pregonando la verdadera justicia de un país libre, un país justo para todos los panameños, que el pueblo tenga esa dignidad y ese derecho de vivir, comer los 3 golpes, así como se dan la gran vida a los grandes ricachones de este país que no han robado, y los políticos corruptos hay que eliminarlos de raíz. Aquí la vemos hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres justos y verdaderos, hombres y mujeres que tenemos dignidad, hombres y mujeres que podemos hacer cambiar este país por un derecho verdadero de nuestra generación. Y no podemos permitir que los políticos corruptos, que los poderes económicos corruptos vengan a adueñarse de nuestro país, compañeros. Y sin lucha, sin lucha, tenemos Panamá para la historia, un rescate para nuestra generación. Yo le agradezco al compañero Juan Camaño, un profesor humilde, un hombre que siempre estuvo en esa comunicación durante 37 días con este servidor. Siempre hubieron esa coinonía de comunicación, de aconsejamiento de ambas partes, porque aquí, aunque tengamos los títulos más grandes en esta vida, nunca dejaremos de aprender, compañeros. Porque si nuestro maestro, que era el Todopoderoso, caminó con 12 hombres al lado, ¿quién somos nosotros para decir que no lo sabemos todo? Somos humanos, somos seres humanos, cometemos errores, pero debemos dejar un legado para la generación y que ellos recuerden que hicimos una patria por ellos en el futuro. Y gracias le doy a ustedes por ese cariño y por ese amor. La comarca se lo merece. La comarca merece ese abrazo de ustedes. Siempre tendrá un amigo más, y termino aquí. Los mártires que cayeron en esta batalla jamás serán olvidados. Los mártires que han caído en todas las batallas que hemos tenido jamás serán olvidados. Porque la sangre de Jerónimo Rodríguez en el 2012 no iba a quedar en vano. Estamos a punto de conquistar que Panamá sea libre completamente de minería el territorio. Y vamos hacia eso. Le hemos dicho a los corruptos politiqueros, diputados de este país, así como fueron valientes de crear ese nefasto contrato de ley, entonces prohíbase una ley especial de Panamá libre de minería, y lo queremos ya para este tiempo. Así como lo hicieron en 3 días, lo queremos en 3 días también, para que Panamá se regocije gozando de una patria libre de destrucción ambiental. Buenos días, compañeros, a todos. Con palabras por parte de Toribio. Sin luchas. Buen discurso, buen discurso. Sin luchas. Somos patriotas. Camilo Didier Jiménez, saludos. Panamá no se Ya, se llevaron a Toribio. Panamá no se vende. Se llevaron a Toribio, vamos a ver si logramos estar. Me avisa, profe, para yo. Dele,
pueden conseguir una botella de agua. Voy para eso. Yo necesito agua. Me quiero tomar una foto con Torillo, pero hay mucha gente, no puedo tomar la foto. La foto de recuerdo. O me agacho. O, no se ve. Señor Toribio, ¿puede hacerse acá para ponerle tomar la foto acá más grande? Señor Torillo, aquí. Sí. Señor Toribio, aquí. Que no sale allá, porque el brillo está molestando. El sol, señor Toribio. Así mismo es, Torillo presidente, Torillo presidente. Quiero hablar con Torillo, pero la gente no me dejan. Hey, estoy a punto de soltar ese maletinazo para ver si consigo la entrevista con Torillo. Saludos, Rigoberto Valdés. Hoy se subió en Gaceta Oficial el fallo de la ley 406. Estamos aquí esperando a ver qué dice Torillo con respecto a los cierres que hay en Oriente. 3, 2, 1. Otra. Está bien. Otra, ¿qué hace el Torillo? Voy, 3, 2, 1. Ahí. Ya, en breve la gente se cansa. La gente se va a cansar y voy yo a tomar la entrevista. Así mismo es, Javier, Torillo presidente. Creo que las personas miran más a Torillo que al mismo presidente. El presidente ha perdido credibilidad. Torillo es muy querido por acá, no me sabía esa. Gente, Torillo es muy querido en esta área, acá en Chiriquí. No me sabía esa. Todo el mundo quiere una foto con Torillo, todo el mundo quiere una foto con Torillo. Dice Rigoberto Valdés, gracias a Dios, todo el pueblo. Dame tomar la foto. Ya tengo foto. Así mismo ya fue promulgada en Gaceta Oficial. Así que dice Torillo que ganamos una batalla, pero no hemos ganado la guerra. Todavía esto apenas está empezando. Tengo a Torillo abrazado demasiado tiempo.
Toribio habló con respecto al terreno que se dio el gobierno en el Darién. Y sobre la ley 409 también él habló de ese tema. Nito Laberinto nunca tuvo credibilidad, dice. Así mismo es. No sé cómo llegó allá. Se llevan a Toribio, ya. Toribio está cansado. Voy detrás porque quiero hacerle la entrevista. Chicos. Damas y caballeros, vamos a hacer algo especial con la presencia de todos ustedes. Los diputados, los ministros reciben cada quincena su apoyo económico y muchos de los que están aquí. Pero el amigo aquí, queremos presentarlo. No sé cómo hace, pero sí sé que la mina no lo apoya a él. Eso sí, estoy clarito. La mina no apoya a Toribio. ¿Dónde está la profesora que me dio ayer? Hay una profesora que tiene mi sombrero. Hágase para acá. Aquí vamos a estar para todos los que quieran apoyar la noble causa. Vamos a apoyar a Toribio con lo que sale del bolsillo. A ver cuánto hay en ese bolsillo de la gente. Si nos quieren tirar aquí para ayudar a Toribio, bienvenido sea. Se recibe tarjeta de crédito también. Ahí está, el décimo ya está en camino. Así que aquí está. Todos los que quieran apoyar a nuestro líder Toribio, bienvenido. Todos los que quieran apoyar a nuestro líder Toribio, porque la movilización, la alimentación y entre tantas cosas no es fácil. Todos, repito una vez más, todos los que quieran apoyar la causa de nuestro líder Toribio pueden acercarse. O sea, solicitud de los docentes. Apoyar la noble causa. Apoyando a Toribio aquí hasta ahora. Saca esos décimos, caballero. Esto es algo de apoyo que no necesitamos los políticos. Entre nosotros mismos podemos creer en nosotros. Preparen el campo y no dejar caer la lucha. esta semana que viene voy a hacer una transmisión en mi canal. Repito, todos los que quieran apoyar a nuestro amigo Toribio, Un resumen. es Tú puedes venir acá, David. una oportunidad. Solo ¿Alguien más? yo le digo a Tamaño que te acuerdes. Correcto. Dame tu número de todo. 6869. ¿Alguien más? 349. Tiene que escribirme para ir al 349. Mi nombre es Domingo. Sí. Usted escríbame y usted se identifica. Los maestros, docentes, profesores tocando su bolsillo para apoyar a Toribio. ¿Alguien más? ¿Quién no pasó? Allá ahorita, por allá. Vamos, caballero. Estamos. Manuel González, hola, saludos. Estamos directamente de la ciudad de David con el señor Toribio, futuro presidente, dicen. A Toribio. A todos los que quieran apoyar a nuestro amigo Toribio para que continúe en el liderazgo. Gracias, profesora. ¿Hay alguien más para apoyar? O si no, voy a cobrar $5 por cada. El cacique Nazo está en Santiago, dice. Que el cacique Nazo está en Santiago, dice. Hermano, a ver, ¿hay alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Esto es el sombrerotón para apoyar a nuestro líder. Carol Torres, saludos. Sigue saliendo los 20 que decían. ¿Alguien más? Tiene que tener paz y una mujer. Es el movimiento naranja.
Movimiento Verde. Hay guerreros. ¿Alguien más? Hemos tomado la iniciativa para apoyar esta causa. No. En nuestro país. Quiero hablar con Toribio, pero está allá arriba. Está inalcanzable Toribio ahorita. Inalcanzable, hermano. Para líder Toribio, porque también come. Otro fan, Toribio. Otro fan acá. Oye, abraza esa vieja, no importa. ¿Alguien más? ¿Quieres saludar? Vamos, Toribio, para acá. Para acá. Vamos, mirando para acá. Cerramos. Toribio, pregunta a la gente si los cierres continúan. Saludos, bendiciones a todos. Lo queremos. Sí, claro que sí. Estamos ahí, vamos para adelante. El cierre en este momento creo que ya se va a suspender todo porque ya se publicó en la Gaceta Oficial el edicto de la inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Oriente Chiricano regresa a la normalidad, pero estamos organizándonos para ir a la nueva batalla que hemos mencionado en otros casos. Dice Toribio que ya no hay cierre en el Oriente Chiricano, ya abrieron todos los paños, las vías están totalmente abiertas. Gente, ya no hay cierre, así que se pueden movilizar hacia Panamá y de Panamá hacia acá, o por lo menos hasta Santiago. Donde quiera. Están dando el documento de finiquito de huelga por acá. Voy a ver si puedo tomar uno. Pero mi amor, te van a repartir una sola fila. Una fila de acá. Ya se acabó. Va a buscar más tarde. Antes se me hizo. José Marvin, venga. Estoy llamando para los Estamos con el link también de la entrevista.
Francisca, mujer. Body Guerra, gracias por la soda, pues. Voy a estar esperando, voy a estar vigilante de esa soda, a ver si es cierto. Muriel. Yo quiero una gorra de Echi que me lo Señor, consiga, por favor. allá ven. Salimos. No salgo. Espérate. Pero mira. Dice Toribio que no se va a vender. Toribio no se vende. Ya le di el maletinazo, pero él no se vende, dice. Dale, Marlene, dale. Acá. A ver, listo, compañeros, vamos a cantar nuestro himno nacional, por favor, con entusiasmo y con el corazón. Los sombreros, las gorras. Excelente. Sí. Bueno, gente, ya saben, las vías están totalmente abiertas, ya no hay huelga, ya pueden salir de su casa, ya pueden ir a pasear, ya pueden ir a la capital o de la capital regresar aquí a Chiriquí o Boca del Toro. Ya volvimos a la normalidad, gente, ya estamos igual que antes en la normalidad, pero Toribio dice que la lucha continúa.
la música porque me pueden tumbar el video. Y bueno, gente, voy despidiéndome también. Espero que tengan buenas tardes, que la pasen bien. Y recuerden, ya pueden salir de la casa. Pueden ya salir de su casa, ya estamos como antes en la normalidad. Así que, gente, saludos. Nos vemos hasta una próxima edición o hasta una próxima protesta. Así que saludos.